tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya tenemos aquí la pelea. Sí, parecía que alguno de los dos iba a dar su brazo a torcer, pero al final no. Tanto Universal Pictures como Warner Bros. Mantienen el próximo 21 de julio de este 2023 como las fechas de estreno para, por un lado, lo nuevo de Christopher Nolan, Oppenheimer, como la película de Barbie que ha dirigido Greta Gerwig con Margot Robbie y Ryan Gosling de protagonistas. Y aunque a priori parece que son propuestas completamente diferentes y que apelan a un sesgo, a un target completamente distinto, es decir, que podrían coexistir la una junto a la otra sin necesidad de competir, de ser rivales en la taquilla, bueno, pues ya hay muchos fans y medios especializados que están comparando la una con la otra y llegando a la conclusión de que, como dirían los Highlanders, los inmortales, solamente va a poder quedar una. Así que bienvenidos a uno de esos vídeos que solamente vais a encontrar en mi canal. Completamente fascinante. Cabecera y comenzamos. Y es que todo esto empezó hace mucho tiempo, en 2020, cuando Christopher Nolan traicionó, dependiendo de cómo se mire, al estudio que le había cobijado prácticamente desde sus inicios, el estudio Warner Bros., donde había estrenado todas sus películas. Todo ello a costa de la decisión de Warner del estreno simultáneo, tanto en salas de cine como en su plataforma de HBO Max, de todas sus películas de ese año. ¿Por qué? Pues bueno, pues por una razón muy sencilla, porque por la pandemia de ya sabéis que, pues estaba prohibido la asistencia a salas de cine tanto en Estados Unidos como en otros muchos sitios del mundo. Entonces Christopher Nolan encima se erigió como el salvador del cine, retrasó un montón de veces Tenet, su anterior trabajo, y encima el desempeño que tuvo esta película fue por debajo de lo esperado. Así que con todo y con eso, Christopher Nolan hizo unas declaraciones muy salseantes en su día, diciendo: anoche me acosté pensando que estaba trabajando para el mejor estudio de cine del mundo y hoy me he despertado descubriendo que en realidad estoy trabajando para la peor plataforma de streaming de la actualidad. ¡Boom! Y tan boom, porque Nolan empezó, sin que Warner lo supiera, empezó a reunirse con ejecutivos de otros estudios para presentarles el siguiente proyecto, el guión de su siguiente película, un biopic sobre la figura del creador de la bomba atómica. Ojo, un guión que quienes lo iban leyendo decían que, bueno, que no iba a ser una película muy interesante, así que lo iban descartando hasta que llegó Universal, que fue quien finalmente se quedó con el proyecto. De tal forma que ahora es Warner quien ha decidido cobrarse esa venganza, la venganza se sirve fría, y va a intentar quitarle el número uno a Christopher Nolan con el estreno de otra película que está destinada a marcar tendencia en este 2023, nos guste o no, que es la película de Barbie. Y como decía en la introducción, pues a priori pareciera que las dos películas no tienen por qué competir la una contra la otra, pero teniendo en cuenta todo este background que os acabo de decir, me remite a otros títulos que también perdieron gran parte de su éxito por culpa de no saber estrenarse en el fin de semana indicado o de no medir en su justa medida a sus teóricos rivales dentro del box office. Por ejemplo, y ya que estamos hablando del año 2020, es lo que sucedió el 14 de enero del 2020 con el estreno en las salas de cine de Bad Boys for Life y Dolittle. Una de 20th Century Fox, la otra de Universal Pictures, que, al igual que sucede en este caso, pues pareciera que son dos películas que no tienen por qué competir la una contra la otra porque apelan a targets distintos. Aunque también es cierto que tienen grandes rostros conocidos en su reparto, apelan a la nostalgia y también contaban con encarnaciones anteriores de los personajes, es decir, que no partían de cero en el imaginario colectivo del espectador. Por un lado, tanto Martin Lawrence como Will Smith regresaban 20 años después de que lo hiciesen por vez primera a interpretar a los dos chicos más malos del departamento de policía de Miami. Y por el otro, Robert Downey Jr.,
empezaba la que supuestamente iba a ser una franquicia, como el personaje del título, Dolittle, que ya había tenido 2 encarnaciones, un musical en los 60, protagonizado por Ray Harrison, y 2 películas con Eddie Murphy a finales de los 90 o principios del 2000, si no recuerdo mal, como un hombre que puede comunicarse con los animales, animales a los que ponían voz, en la versión original, una pléyade de rostros conocidos del Star System de Hollywood, desde Rami Malek a Tom Holland. En fin, la de Bad Boys for Life, sorprendentemente, porque encima se estrenaba sin el otro gran artífice del éxito de las 2 anteriores, Michael Bay, el director detrás de las cámaras. Esta película, Bad Boys for Life, no fue dirigida por Michael Bay. Bueno, pues consiguió el éxito, no solamente de público, sino también, sorprendentemente, de crítica, que era mucho más difícil todavía. Y si la funa a Will Smith no continúa, pues va a dar lugar no solamente a una secuela, sino, quién sabe, a todo un universo expandido de películas. El caso de Dolittle fue completamente diferente. Sí, es cierto que Dolittle consiguió posicionarse como una de las películas más vistas del 2020. Lo malo, pues que como se estaba diciendo, fue en el 2020, el año de la pandemia, cuando el acudir a las salas de cine estaba bastante restringido. Así que bueno, digamos que ser una de las películas más taquilleras del 2020 no es que tuviera mucho mérito que digamos. En total, se calcula que Universal con Dolittle perdió entre 50 a 100 millones de dólares, solo con una película. Incluso en este fenomenal repaso que estoy haciendo, hay películas que a priori parece que sí escogieron bien su fin de semana de estreno, pero que definitivamente no era su momento de llegar a la cartelera. Es lo que le sucedió en 1999 a David Fincher, Brad Pitt y Edward Norton con el clásico a día de hoy de culto Fight Club, el Club de la Lucha. La película, cuando se estrenó, no tuvo problemas para debutar como número 1 en la taquilla y superar al otro gran estreno de la semana, que era el drama romántico Historia de lo Nuestro, protagonizado por Bruce Willis y Michelle Pfeiffer. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que en el top 10, todavía en la cartelera, había películas como Three Kings, con George Clooney y Mark Wahlberg, la oscarizada American Beauty o el fenómeno sociológico que fue El Sexto Sentido de M. Night Shyamalan, sí, otra película con Bruce Willis. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que la carrera comercial de Fight Club se consideró como un fracaso cuando terminó, a pesar de que a día de hoy está considerada como de culto, y tanto es así que el jefazo máximo de Fox, Rupert Murdoch, se peleó con el jefe del departamento de cine, Bill Mechanic, lo que supuso que saliera este despedido por la puerta de atrás. Sí, todo por el Club de la Lucha y todo pese a que la película fue número 1 en su día. Pero ya digo, la carrera comercial de una cinta no se mide solo por su fin de semana de estreno. Bueno, y ya que estamos hablando del Sexto Sentido, vamos a hablar también de su estreno, donde obviamente no tuvo problemas para posicionarse como número 1 de la taquilla, superando a los otros estrenos de la semana, que eran la nueva versión del Secreto de Thomas Crown, con Chris Brosnan y René Russo, sí, como protagonistas, y Mystery Men, ¿no?, que era una comedia de acción precursora del cine de superhéroes protagonizada por Ben Stiller, entre otros. En fin, lo que sucede es que en la taquilla también estaban coincidiendo en ese momento otras películas estrenadas semanas antes y que eran muy exitosas. Ese año, en 1999, fue la leche. Estaban, por ejemplo, los mega blockbusters de la primera entrega de Matrix y Star Wars, La Amenaza Fantasma. Había campeonatas adolescentes como American Pie. Había incluso cine infantil como el live action de El Inspector Gadget. En fin, un montón de películas. La primera entrega de The Mummy también, si no recuerdo mal. Bueno, el top 10 estaba configurado por un montón de estrenos. ¿Qué es lo que sucedió? Que aparte del Sexto Sentido, aparte del Secreto de Thomas Crown, aparte de Mystery Men, hubo otra película que se estrenó ese año y que ni siquiera consiguió colarse entre lo más visto. Estoy hablando de la cinta de animación que también está considerada como de culto a día de hoy, que también está considerada no solamente eso, sino como una de las mejores de su género, de las mejores películas de animación de los últimos 30 años. Estoy hablando del Gigante de Hierro, de Warner, que digo, fue un fracaso absoluto. Y no solamente eso, sino que es que Warner no sabía qué demonios hacer con esa película. Esta era como una película que estaba hecha de otro tiempo y además su director era un primerizo Brad Bird, que después, años después, se desquitaría haciendo en Pixar Los Increíbles. En fin, uno de los mayores fracasos de su año de estreno, que insisto, ni siquiera consiguió estar nunca en el top 10 del box
Office. Aunque el caso más sangrante del vídeo del día de hoy, de películas que no escogieron bien su momento de llegar a la cartelera, es The Shawshank Redemption, la adaptación del relato corto de Stephen King, que aquí en España conocemos como Cadena Perpetua. Una de las mejores películas de la historia, que va a pasar, sin embargo, a los anales por ser un fracaso estrepitoso en 1994, cuando llegó a las salas, y no solamente eso, sino también irse completamente de vacío de los premios de la Academia de ese año, donde era una de las principales favoritas, con 7 candidaturas, y no consiguió ninguna estatuilla porque no podía competir contra el fenómeno sociocultural que supuso Forrest Gump, la película de Robert Zemeckis. En fin, el 23 de septiembre tuvo un estreno limitado en salas y el director Frank Darabont fue a un cine a ver cómo estaba funcionando su película. Y de repente se encontró con la sorpresa de que en el cine no había nadie. En la proyección de la película no había nadie. Y cuando digo nadie, no es una forma de hablar. O sea, literalmente no había nadie. Nadie. Lo que hizo fue Darabont, que es una de las mejores anécdotas de la historia del cine. Darabont salió a la calle, paró a 2 transeúntes y les dijo que compraran una entrada y les prometió que si no les gustaba, al final, cuando terminara la película, si no les había gustado, él mismo les pagaría la entrada con su dinero, con el dinero de su bolsillo. Bien, obviamente, como estaréis suponiendo, no tuvo que desembolsar ese dinero, pero fueron las 2 únicas entradas que vendió la sala para la proyección en el estreno de The Shawshank Redemption. Dios mío. Bueno, pues ¿qué es lo que sucedió? Que luego tuvo un estreno más amplio, porque la película se había estrenado en el Festival de Cannes, si no recuerdo mal. Bueno, se había estrenado en un festival y venía con muy buenas críticas. Los pases los pases con público, perdón, los pases con público previos habían sido la leche, o sea, con unas puntuaciones bestiales. Pero cuando llegó el 14 de octubre, de forma más amplia, a las salas de cine de Estados Unidos, compitió con el estreno de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Resultado, pues el dicho, que Cadena Perpetua fue un fracaso absoluto. A lo largo del tiempo ha habido muchas teorías, más allá de la coincidencia en la cartelera con Pulp Fiction, que si el título era confuso, que si no estaban de moda las películas de cárcel, que si no había una estrella femenina para venderte una innecesaria historia de amor. En fin, ¿qué pensáis vosotros? El próximo 21 de julio de este 2023, ¿quién va a ganar? ¿Barbie o Oppenheimer? ¿Ganará por fin Christopher Nolan? ¿Tumbará definitivamente a Warner? ¿O Warner se cobrará la venganza de su anterior niño bonito? Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, que hoy más que nunca voy a estar pendiente a ver lo que decís. Yo le estaré dando feedback y si hay suerte nos vemos mañana. Hasta entonces, chao familia.